Realizó el programa de doctorado impartido por la Universidad de Castilla-La Mancha en el bienio 2008-2009. Obtuvo una beca de investigación en INJOVEN Universidad Creativa, realizada en el Museo Comarcal de Elín, año 2007, realizando el proyecto sobre gestión de patrimonio histórico y arqueología con el título La Cueva de la Camareta, Elín, Albacete, la historia olvidada. También ha realizado muchos cursos, entre los que destacamos curso Ética Social, curso Derecho Matrimonial Canónico, curso Investigación e Innovación en el Aula, curso Prevención de Riesgos Laborales, auxiliar de excavaciones, arqueología, curso de ciudades romanas en Castilla-La Mancha. Actualmente es directora del proyecto de documentación fotográfica y gráfica de la Cueva de la Camareta, dentro del programa de ayudas a la investigación del Instituto de Estudios Albacetenses y con la colaboración del Museo Comarcal de Elín. También está en proceso de realización de la tesis doctoral Santuario Rupestre, Génesis y Evolución en época romana y tardorromana, bajo la tutela del doctor Juan Antonio Belmonte Marín, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabajo como técnico superior arqueólogo en campaña de excavación, Torno de Vinaceta, año 2009. Dirección de los trabajos de campo de excavación de la Torre de Iso, campaña 2010. Ha llevado a cabo algunos trabajos arqueológicos en el Teatro Romano de Cartagena en el año 2004, en el Jardín Histórico La Tejera de Caraulet, excavación en Chinchilla, paraje a Losilla, y otros muchos que harían esta lista interminable. Les dejamos con doña Bárbara Muñoz López. Buenas tardes a todos los presentes y quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Asociación Cultural Amigos de Elín por darme la oportunidad de dar a conocer una parte de nuestro patrimonio tan importante como es la Cueva de la Camareta y tan desconocida en muchos casos, ya que la mayor parte de la gente cuando le habla de este yacimiento pues no lo conoce o no sabe dónde está o no sabe qué es lo que contiene. La primera que no lo sabía era yo. Mi relación con la Cueva de la Camareta comenzó con la beca de investigación del Ayuntamiento de Elín, Elín Joven Universidad Creativa, bajo la dirección de Javier López Precioso del Museo Comarcal de Elín. Y cuando me decidí a realizar la beca, pues no tenía muy claro sobre qué hacerla y le pedí consejo y me comentó, bueno, pues podrías hacerla sobre la Cueva de la Camareta, un lugar interesante, el estado de conservación es un poco precario y además es poco conocida. Y bueno, pues me llamó la atención. Poco a poco, conforme fui comenzando a investigar, pues me di cuenta de que era un entorno maravilloso, con una cantidad de descripciones increíble y bueno, le tomé tanto cariño que actualmente sigo, después de 4 años, sigo investigando en el mismo lugar, o sea que quiere decir que el consejo fue bueno y que el lugar merece la pena. No quiero extenderme mucho más en esta pequeña introducción, solo mencionar que, bueno, como ya ha comentado la chica que ha hecho la introducción, actualmente estamos llevando a cabo un proceso de documentación y reelaboración de algunos de los planos de documentación fotográfica y gráfica con una ayuda del Instituto de Estudios Albacetenses y este trabajo se está realizando con la ayuda del Museo Comarcal de Elín, la ayuda de la empresa Rural Punto de Agramont, que es la que proporciona los medios técnicos para poder acceder a la cueva, y del arquitecto técnico Gerardo Cosaorenes, que es el que está realizando los planos de la cueva. Como podéis ver en la primera fotografía, el acceso a la cueva es complicado, por eso hablo de unos medios mecánicos, ya que no solamente hay que subir esa ladera, sino que, como se ve, es una pared lo que tenemos para acceder al interior de la cueva y necesitamos una escalera de aproximadamente 6 metros de altura para poder acceder al interior. Entonces, la empresa de Rural Punto es la que se encarga de proporcionar la escalera y unas mínimas medidas de seguridad consistentes en un arnés, ya que impresiona bastante la subida a la Cueva de la Camareta. La Cueva de la Camareta
claro que en algún momento debería tener algún tipo de relación. Tenemos aquí, en rojo se ve el nacimiento de la cueva de la Camareta, y el rojo alrededor tiene pequeños asentamientos tanto de época ibérica como romana, y un poco más al norte se encuentra el torno de Villanueva, que está en marrón, con el que posiblemente pues, se pareciera algún tipo de relación, ya que al ser utilizado durante la época visigoda y estar en auge el torno de Villanueva también de época visigoda, posiblemente pues, algún tipo de relación se podría establecer entre este territorio y el torno de Villanueva. Todo el valle, desde la zona de Torrebuche y de Vilches hasta la zona de la Camareta, incluyendo ya la zona de las minas con la Chamorra, que está aquí un poquito más arriba de las minas, es una zona de un gran potencial arqueológico, es decir, hay una cantidad de yacimientos increíbles, tanto de pequeños asentamientos ibéricos, del bronce, como pequeñas villas romanas, como la de la Horca, asentamientos rurales romanos como el de Zama. Es decir, es una zona que, aunque parezca que está aislado, no se encuentra aislado, sino que está en relación con otros muchos yacimientos de los alrededores, quedándose allí un poco más lejano con su villa romana, que estaría aquí, pero también posiblemente en relación con este yacimiento. La cueva de la Camareta se ubica en el pantano de Tomarillas, es este pequeño cerrito que tenemos aquí marcado, en la superficie del lugar donde se encuentra la Camareta. Tenemos varios yacimientos desde el bronce hasta ya época ibérica plena, como son el de Tesorico o Camarillas 1, que podrían tener algún tipo de relación también con la cueva de la Camareta. Aquí uno de los planos de planta realizado por el arquitecto Gerardo Cosa Orene, arquitecto técnico, en el que vemos como la cueva de la Camareta consta de 4 estancias excavadas artificialmente en la roca, y tenemos aquí, que luego explicaré lo que pasa un poco, esto que hay aquí es una grieta estructural, que es uno de los problemas que presenta de conservación que presenta la cueva de la Camareta. Todas las paredes están llenas de inscripciones desde época visigoda con total seguridad hasta la actualidad, teniendo en esta primera sala una inscripción muy posiblemente de escritura paleohispánica, es decir, posiblemente de época ibérica. Como ven, se distribuye, esta la distribución de la cueva, se accedería, bueno, nosotros accedemos con la escalera por esta zona de aquí y entramos en el resto de salas que, como veremos más adelante, pues tiene un estado de conservación un poco deficiente. En cuanto al contenido de la cueva de la Camareta, como he comentado, tenemos una serie de inscripciones desde época ibérica, posiblemente hasta la actualidad. O sea, la gente sigue subiendo y sigue grabando sus nombres. Afortunadamente, digo afortunadamente porque eso no debería ser así. Este año no tenemos ninguna, pero hasta el año pasado sí que tenemos documentadas inscripciones con fecha del año 2009 o grabados. Y el primer grupo correspondería a las inscripciones paleohispánicas. Tenemos 2 inscripciones con un contenido onomástico, es decir, con un contenido que sería algún tipo de texto. El problema que tenemos con este tipo de escritura es que como no se ha descifrado, no podemos saber con seguridad cuál es su sentido, pero sí que se corresponden a caracteres alfabéticos. Además, hay otras 4 inscripciones que pueden tener un carácter metrológico, es decir, pueden ser contables, simplemente contables. Aunque esto está sujeto un poco a ampliar las investigaciones, ya que no es del todo claro que se trate de inscripciones ibéricas. El tipo de escritura que se utiliza en este momento en esta zona es la escritura meridional. Esta escritura deriva de la escritura cartésica. Es muy evidente, ya que algunos de los caracteres que se utilizan
son muy similares a la escritura tartésica. El problema que tenemos con esta, como ya he comentado, con estas inscripciones es que al no conocer su significado es muy difícil poder establecer qué tipo de inscripción, con qué tipo de inscripción nos encontramos o a qué está dedicada o qué utilidad podría tener en ese momento, ya que la documentación hasta ahora nos habla de que la escritura meridional se circunscribe exclusivamente a ámbitos mercantiles, pero parece ser que el contexto en el que se encuentra la inscripción que tenemos aquí no concuerda con ese tipo de afirmaciones. Con lo cual, como ocurre con la arqueología y con la medicina antigua, pues todo está sujeto a continuas investigaciones y posibles cambios de opinión en un futuro. Estas inscripciones se podrían fechar desde el siglo II a.C., con esta inscripción se podría fechar desde el siglo II a.C. aproximadamente el cambio de era, ya que no podemos establecer, al no aparecer ningún tipo de material en el interior de la cueva, no podemos establecer con seguridad qué antigüedad puede tener, si se trata de una inscripción realizada en un momento plenamente ibérico o si ya ha llegado el mundo romano y es una pervivencia del sustrato cultural anterior. Con lo cual, el margen cronológico para esta inscripción por el momento sigue siendo bastante amplio. En cuanto a la utilidad, pongo entre interrogantes un lugar de culto. No lo podemos afirmar con rotundidad. Posteriormente sí que es un lugar de culto, así que podría darse el caso de que se tratara de un lugar de culto y que evolucionara como lugar de culto en el imaginario popular y se volviera a rescatar y usar en época visigoda. Además, la principal inscripción aparece relacionada con dos caballos que parecen ser coetáneos, con lo cual el caballo es un animal de culto, un animal sagrado para el mundo ibérico, con lo cual podría resultar una ayuda para esta afirmación de que se tratara de un lugar de culto. Otro de los problemas que tenemos es que no tenemos registro hasta el momento de inscripciones romanas. Sí que tenemos yacimientos en toda la zona de los alrededores, incluso enfrente hay una pequeña villa romana, pero en el interior de la cueva hasta el momento no ha aparecido ningún tipo de inscripción que podamos tratar o fechar como romana. Algo que sorprende, pero debemos continuar investigando por si tendremos alguna sorpresa y pudiera aparecer algún tipo de escritura romana. Pero hasta el momento no tenemos ninguna. Algunos ejemplos de estas inscripciones paleohispánicas. Esta es la principal. Aquí se ve, en el campo se ve mucho mejor, por supuesto. La inscripción está aquí arriba, comienza por aquí arriba y se corta en esta parte de aquí. Y debajo tenemos los caballos. Aquí hay unos y aquí hay otro caballo. Estos son los caracteres que, como he comentado anteriormente, son típicamente tartésicos, que corresponden simplemente a la propia evolución de la lengua meridional, de la lengua tartésica a la lengua meridional cuando comienza a difundirse hacia la zona norte, de Huelva hacia la zona norte. Otra de las inscripciones, estas son las que tienen un contenido metrológico según algunos investigadores, porque se trataría de tipos contables del sistema duodecimal. Aunque estas afirmaciones son un poco más complejas y deben someterse a mayores estudios porque no está muy claro que se trate de este tipo de inscripciones. En cuanto a las inscripciones visigodas, como hemos visto hay un salto, tenemos inscripciones paleohispánicas, tenemos visigodas, pero como hemos visto, de momento no tenemos inscripciones romanas. Tenemos un total, hasta el momento, de 39 inscripciones en escritura o visigótica. Tenemos dos tipos de letras, una cursiva visigótica que se encuentra en periodo de formación, con lo cual nos puede ayudar a la hora de estudiar la evolución
de ese tipo de letra, y a veces se encuentran en letras capitales, pues son muy sencillas y se intercalan en algunas ocasiones con letras minúsculas. En este momento sí que tenemos ya un marcado carácter religioso, es decir, la cueva se utiliza como lugar de culto, como eremitorio. A partir del siglo V comienza a difundirse el fenómeno del monacato, empiezan a surgir con la difusión del cristianismo numerosos lugares de culto cristiano pequeñitos para ermitaños, eremitas, personas que desean retirarse de, digamos, la civilización y se retiran a estos lugares rurales y tienen sus pequeños lugares de culto. Aunque la cronología de la escritura nos la lleva hasta el siglo VII, sí que estaría dentro de este fenómeno conocido como el monacato, ya que todas las inscripciones son en su mayoría invocaciones divinas. Además de ser invocaciones divinas, suelen ir precedidas por un crismón, es decir, la X y la T, el símbolo de Cristo, y todo eso nos lleva a la conclusión de que nos encontramos ante un lugar de culto cristiano. Además, es muy interesante hacer un análisis de los nombres que aparecen en la cueva de la Camareta, porque aparece una gran cantidad de nombres como pueden ser Asturius, Leovigildus, Eulalia, Cila, Marturius. Haciendo un rastreo con todos estos nombres, pues podemos llegar a conocer algunos aspectos, por ejemplo, del caso de Eulalia, pues una mártir, poco anterior al uso de este eremitorio, pues podrían ser invocaciones a personas santos, a personas líderes espirituales, etc. O sea, el carácter religioso de la Camareta en el momento, en época visigoda, está probado completamente. Algunas de las inscripciones, como pueden ver, tenemos un crismón por delante. Aquí esta se ve bastante bien también en la fotografía. Tenemos un crismón por delante, que es el símbolo de Cristo, lo que nos está indicando, que nos encontramos ante una invocación. Y aquí tenemos un nombre, pone Acilium, aunque no se ve muy bien, pero tenemos aquí un nombre que es Acilium, que forma parte de esos nombres que he comentado anteriormente que abundan en la Camareta y que no sabemos si se trata de los visitantes o de personas a las que se le realizaban las invocaciones. Otra de las inscripciones principales es esta de aquí. Es mucho más fácil verla con el calco. Aquí se nombra a Marturius. Esta inscripción está, digamos, sana y salva de milagro porque tiene grabados por encima otros dibujos y además muy cerca, en el año 2009 se realizó un grabado y estuvo a punto de acabar con una de las principales inscripciones de la cueva de la Camareta. Otra de las inscripciones es esta, también encabezada otra vez por el crismón y mencionando el nombre de Asturius. Esta se puede leer perfectamente, que es una invocación, Asturius, el vas, referente a vivas, in Deo, o sea, vivas en Dios, et permaneas in Christus. O sea, esta es la abreviatura de Cristo. Con lo cual nos encontramos precisamente ante una invocación divina hacia Asturius, que bien podría ser un hombre santo o una persona a la que se realiza esta invocación. En cuanto a las inscripciones visigodas, como ya he comentado, se distribuyen a lo largo de todas las paredes de toda la cueva y tienen ese carácter religioso que entra dentro de la difusión del cristianismo y en ese lugar pues deberían vivir
tipo de eremita o eremitas que posiblemente podrían tener relación con el cercano trono de Minateda, que sería, pues digamos, sería el eje central habitacional de la zona, y este pues sería un lugar de culto rupestre que debería tener algún tipo de relación. En cuanto a las inscripciones árabes, hasta el momento hay 67 inscripciones traducidas, aunque se calculamos que hay alrededor de una treintena más de inscripciones que todavía no están traducidas. Tenemos dos tipos de letras, la Nasri y la Kufi o la Kúfica. La Nasri son caracteres más redondeados, un poco más inclinados. La Kúfica es un tipo de letra más cuadrada. Se utilizan indistintamente ambos tipos de letra, pero parece ser que las más antiguas corresponden a la caligrafía Nasri y las más modernas, a partir del siglo XII, pertenecen a la Kúfica. En este caso también las inscripciones tienen un carácter religioso, pero aquí encontramos un pequeño problema. Nos encontramos ante un lugar de culto musulmán, pero no un lugar de culto oficial. Es decir, el mundo musulmán, aparte de las mezquitas, tenía otros lugares de culto específicos rupestres, que eran las al-Rabit o rábitas. Pero algo imprescindible para cualquier lugar de culto islámico es un mihrab. Y en la camareta, hasta el momento, no se ha encontrado en la camareta no tenemos un mihrab. Sí que la orientación al este concuerda con el tipo de lugares rupestres de culto que suelen estar orientados al este. Pero, como no tenemos el mihrab, no podemos hablar propiamente de un lugar de culto oficial. Con lo cual, debería ser algún lugar de recogimiento o al igual que en época visigoda, pues para algún tipo de ermitaño o hombres santos que realizarían sus plegarias o realizarían su recogimiento
este acto, pues una de las marchas profesionales de esta Semana Santa, y en este caso una mejor elegida para nuestro amigo Juan. Hay que decir que nuestro nombramiento no tiene nada que ver con la jubilación como director de la banda de Juan, ya que lo teníamos decidido desde meses antes. Cuando nos ponemos en contacto con Juan, a que conocemos desde hace ya muchísimos años, para comunicarle el nombramiento de amigo distinguido de allí, nos notamos un poco sorprendidos por tal distinción. Fue una conversación telefónica breve en la que le expusimos nuestras intenciones y le emplazamos a una entrevista posterior que él quiso que fuera en los locales de que dispone la Unión Musical Santa Cecilia en la Casa de la Cultura. Es significativo que él eligiera este lugar y no otro, ya que su amor por la música es tan grande que no concibe otro sitio para hablar con nosotros que no fuera este. También queremos dar las gracias a su esposa e hijos que nos recibieron en casa y nos contaron cosas interesantes de él. Juan López Sánchez nace el 24 de febrero de 1940, recién terminada la Guerra Civil Española. Juan López Morales nace el 24 de febrero de 1940, recién terminada la Guerra Civil Española. Hijo de Juan López López, escañista, que antes había trabajado mucho tiempo con Carmelo y José Garolet, y de Magdalena Morales Sánchez, modista. Vivieron siempre en la pena de la calle Hernández. Son 4 hermanos: Concha, esposa del desaparecido Paco Caza, Juan, Antonio y Rafael. Fue a la escuela con el maestro Morcillo, en la escuela que tenía en la cuesta Sube al Rosario, y luego fue a la de don José Baile, que nos cuenta textualmente: ahí había que aprender a la fuerza, compaginándola con la música. En esta escuela se juntó con todos los que iban a estudiar para el banco: Precioso, Pedro Barcas, Iniesta, Boluda, hasta los 18-19 años. Como anécdota nos cuenta que a él le dicen que es serio, pero como nos dice en la entrevista, mi padre era una persona seria y puntual, eran otros tiempos, distintos a los de ahora. Tocaba la tuba, que aún la tenemos guardada, y yo iba de su mano en las procesiones ya a los 5 años. Cuando habla de su padre abre los ojos con una expresión de alegría al recordarlo, que no puede evitar emocionarse un poco. Su afición por la música viene de su padre, que como ya hemos dicho tocaba la tuba, y en su casa se juntaban a merendar Marcial, Aguilar, Guillermín, Paco Caracoles y mi padre en las cámaras que tenían, y al mismo tiempo tocaban y se divertían. Comenzó a aprender música con don Francisco Barceló Riquelme, que no era como los directores que ha habido después, pues iba a la academia por las mañanas y las tardes y hasta las 10 de la noche no dejaba de darnos clases. El ayuntamiento tenía la obligación de tener un director pagado por él para la banda municipal, ya que pertenecía al cuerpo de directores de bandas civiles. Nos hace una breve reseña de los directores que han pasado por esta banda y nos lo relata de la siguiente manera. Primero, antes de la guerra estuvo aquí, aunque yo no lo conocí, un director de la banda de infantería de Cartagena, don José Nicolís, que empezó por la banda de cornetas y tambores. Después estuvo el maestro Mongrel, que tocaba el violonchelo, que vivía en frente de la sacristía de la parroquia de la Asunción. Al aprobar la oposición se fue y vino otro, Luis Aparicio, que tocaba el violín y que estuvo 5 o 6 años, con el que desapareció la banda de cornetas y tambores, hasta que llegó don Francisco Barceló a comienzos de los 50 y la puso de nuevo en funcionamiento, que es cuando empiezo mi andadura en la banda, contando con unos 12 años. Cuando este murió, vino a sustituirle a don Francisco Jiménez Buchal, que estuvo 2 años y también murió. Luego vino Antonio Aguilar, que estaba en el ayuntamiento, y más tarde Antonio Candel, y cuando él se marchó se acabó la banda en nuestra ciudad. Tocaba con la orquesta Picasso. En el año 57 formaron una orquesta varios componentes de la banda que iban a tocar a distintas localidades, y donde él tocaba el contrabajo, aunque su primer instrumento fue el clarinete bajo, por ser el único instrumento que tenía don Francisco Barceló cuando comenzó a aprender música. Luego, con el maestro Candel también tocaría el saxofón, ya que había pocos músicos. En el verano de 1974 comienza a funcionar la banda que conocemos. Alrededor de 70 niños bajo la batuta del maestro Quilcazo comenzaron a tocar y durante 10 años estuvo al frente de la misma.
Picazo le pidió que le ayudara para dar clase a los niños y establecieron la academia en la calle Cristóbal Lozano, en los pisos del ayuntamiento, debajo del Instituto Laboral en aquella época. La banda salió por primera vez a la calle en la festividad del Corpus de 1976. De ese lugar comenzaron muchos de los músicos actuales. Al fallecer el maestro Picazo se hizo cargo de la dirección de la banda en el mandato como alcalde de Antonio Pino y estuvo sin cobrar durante 9 años, alternando su trabajo de cañonista con las tareas musicales. Nos cuenta que los primeros años fueron muy difíciles, ya que había muchas carencias, sobre todo de instrumentos musicales que él se tuvo de encargar de buscar, pero se suplían por el entusiasmo de todos los integrantes de la misma, y él tenía que encargarse de todo, desde poner las sillas para los conciertos, hacer las fotocopias de las partituras, ensayar con los músicos, buscar subvenciones en el ayuntamiento, pensar en qué iban a tocar en cada concierto, hacer los bocadillos de Semana Santa para el almuerzo del Viernes Santo, todo ello compartido por su familia, que de alguna manera han vivido las experiencias suyas con la banda, ya que todos de alguna manera han participado en la misma. Javi ha seguido tocando, Charo llegó a ser la banderada cuando nadie quería ser, Juan Fernando solo tocó una vez y su esposa ha sido la mujer que le ha tocado esperar en su casa cuando tenían desplazamientos. Con el mandato del fructuoso día, la academia se subió a la Casa de la Cultura y ya pasó a recibir unos ingresos por ser director de la misma, debido a la subvención que empezó a recibir la banda. Desde ese momento no ha tenido ni un día ni una hora con la banda en todos los años que ha estado al frente de la misma. Posteriormente se creó en 1985 la Asociación Cultural Santa Cecilia y en 1986 le solicitan que se haga cargo de la banda a los músicos que la integraban. En 1987 da su primer concierto como director de la banda en el Cinema Gran Vía, de la que guardo un recuerdo muy especial, ya que estuvo en el concierto de Ernesto Penella, que le regaló el pasador de Calpe. En 1988 grabó un CD que recogía las marchas procesionales que hasta entonces se habían dedicado a las imágenes de Lino. Dicha grabación se llevó a cabo en el auditorio del Conservatorio de Murcia en una sola tarde y al terminar recibieron la felicitación del técnico de sonido por el buen trabajo realizado por la banda. Y ahora le llega la hora de la jubilación, aunque no de la retirada, pues como él dice, yo voy a seguir viniendo aquí y colaboraré en todo lo que pueda. Francisco Javier García Cobos, nuevo director de la banda, nos dice que como director de la banda en el plano artístico ha sido muy serio con los músicos y muy disciplinado, queriéndoles transmitir estos valores, haciéndoles ver que cuando la banda se comprometía a ir a un lugar tenía que ser serios para cumplir los compromisos. Su relación con la Escuela de Música ha sido extraordinaria, ayudando en todo lo que se ha podido, colaborando con ella, dejando instrumentos que no tenían y ayudando en todo. Nos dice Jesús Miguel Pérez, que fue el primero en dejar la batuta para estrenar las composiciones musicales que él ha realizado para algunas cofradías de nuestra ciudad, estando siempre a su disposición. Como persona nos dice que es muy buena persona. Textualmente nos dice: es un hombre que está siempre con el tema, siempre es el tema. Tú ya sabes cuál es el tema. Y cuando acaba la conversación, ya te has enterado de cuál era el tema. Hay una frase que lo define muy bien y que él dice muy a menudo de sí mismo: Juan será muy tonto, pero Juan es muy constante. Si la banda ha llegado al lugar que ocupa en estos momentos ha sido gracias a su trabajo diario desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y la constancia de que ha hecho gala en todo momento para conseguir sus objetivos. Su vida personal se conoce poco dentro de la banda porque no ha mezclado el plano personal con el profesional. No quiere meterse en la vida de nadie ni que se metan en la suya. Tiene genio, aunque lo muestra pocas veces, y es muy hablador, sobre todo con los que tiene más confianza. Sobre él han escrito varios escritores, como por ejemplo Juan Andújar Balsalobre, que escribió lo siguiente en la revista La Banda en diciembre de 2001. Siempre me gustó oír y sobre todo escuchar ese ruido celestial llamado música, lo que me lleva a un recuerdo, a una sincera felicitación para nuestra banda musical Santa Cecilia, que celebra su 25º aniversario de su creación, ocurrida por la especial y original decisión de un gran músico, Picazo, por desgracia desaparecido y que hoy dirige por méritos propios, el maestro señor López, que formó una banda tan preparada como brillante. También recibe agradecimientos como el de Juan Antonio López Cabezuelos, que en la misma revista La Banda escribe: el año pasado tuve el honor de componer una marcha de procesión, la Negación de San Pedro.
Fue estrenada con mucho orgullo para mí el día del pregón, ante un público numeroso, interpretada por la Unión Musical Santa Cecilia de Lille, cuyo director, don Juan López Morales, trabajó a fondo la obra para cederme la batuta en su estreno, lo cual le agradezco enormemente, pues fue un placer para mí estar ante la banda que quería empezar dirigiendo una obra que yo había compuesto con mucho cariño. Alberto Alfaro escribe en la banda en noviembre de 1999. Y este recuerdo se convirtió en un magnífico embrión para que Juan López Morales consiguiera con esfuerzo, ilusión y tenacidad la Unión Musical Santa Cecilia, envidia hoy día de otras ciudades pequeñas y grandes. También Amando Vela Díaz, ya fallecido desgraciadamente para todos nosotros, escribió en la misma revista: Juan López Morales, nuestro amigo Cañamón, también puede sentirse plenamente satisfecho de la extraordinaria labor que viene realizando desde que continuó con la labor desarrollada por su maestro Picazo. Muchas son las familias sevilleras que le tienen también reconocida esa labor. Ha sido inspirador de poesías como la que le dedicó J. López en el diario de Lille, titulada Ripios de la Banda. Ayer, a ritmo de bombo y bajo, amaban música y solfeo. Fueron Cañamón y Macabeo músicos a destajo, el inigualable Villiza. Hoy es un pito muy fino, ni es flauta ni es violín, es un bombardino y no ha tenido ningún tendido. Cartas e instrumentos le han unido a Antoñito y Miguelín por caprichos del destino. Conclusión: la banda toca y disfruta con Juanito Cañamón moviendo su batuta. Después de este currículum profesional, vamos a pasar a su vida personal. Conoce a su mujer Charo, cuñada de Picazo, ya que tocaban juntos en la orquesta Picazo alrededor de 1958, teniendo 18 años. Cuando se fue a la mili, que hizo en Palma de Mallorca, nos cuenta, fue cuando enlazamos un poco más y siempre ha sido como la mujer de los músicos. Nos cuenta Charo que era una buena persona, de joven era un muchacho guapo y alto. Tuvimos 6 años de novio y nos casamos el 15 de enero de 1969. Tiene un carácter tranquilo y no se enfada con frecuencia, aunque las veces que se enfada hay que echarse a temblar, aunque solamente tiene el pronto, porque luego no es nadie. Según sus hijos y esposa, es un hombre muy presumido. Creen que debido a que su madre, que era modista y sabía coser muy bien, cuando era pequeño le hacía las camisas y los pantalones y lo llevaba hecho un pimpollo, por lo que toda su vida le ha gustado vestir bien y es capaz de irse a Mercadona para comprar de traje y corbata, que por cierto es una de las prendas preferidas junto a las camisas. Han tenido 4 hijos, Juan Fernando, Charo, Ana Pilar y Javi. Como padre muy poco exigente, demasiado condescendiente con sus hijos, aunque no ha sido igual con los hijos que con las hijas. Nunca ha impuesto nada, aunque siempre ha sido respetado. Aunque ha ido cambiando con el paso de los años, se ha ido dulcificando, sobre todo ahora con sus nietas, Laura, Rocío y Pilar, con las que se le cae la baba. Nos dice su hija Charo que todos han pasado por la banda, pero salvo Javi, no se ha quedado ninguno de sus hijos. Es un gran tamborilero. Me tenía que esconder el tambor, pues ahora llega el miércoles de ceniza y no soy un tambor, y nosotros aquí, los Parricas, los Roche, los Chichirres, y todos los zagales que había en la calle Bernales, nos juntábamos el miércoles de ceniza y ya salíamos tocando y estábamos toda la cuaresma sin parar, haciendo marchas como las redondetas y tambores, y yo me sacaba de mi casa 2 tapaderas escondidas, que eran platillos, mientras otros cogían una lata de sardinas grande y le ponían unos hilos cerca. Entre sus aficiones está el fútbol, que es una pasión, pues ha sido incondicional de Lille. Fue directivo del Lille Deportivo varios años en la época dorada del fútbol en nuestra ciudad, con los Caminos, Marolín, Lalo, Carlos García, etc. No va a los bares porque es bebedor, no ha probado el whisky ni un Cuba Libre, aunque le gusta mucho la cerveza. Vive muy tranquilo en el campo, donde se entretiene mucho haciendo cosas que le distraen. Le gusta el ambiente de los toros, no tanto las corridas en sí, pero debido a su profesión ha visto cientos de ellos. Todo esto que hemos contado, y mucho más que podríamos contar en la vida de un hombre dedicado por completo a su afición a la música, la cual lleva dentro desde pequeño, y también dedicado a su familia, que es el eje de su vida.
y a la que defiende por encima de todo. Es por eso que la Asociación Cultural Amigos de Lin tiene el honor de nombrar a Juan López Morales, amigo distinguido de Lin en el apartado de artes plásticas. Y para terminar, lo haremos con una copilla que le dedicó don Juan Andújar Balsalobre en la revista La Banda en noviembre de 1998, que dice así: ya vi tierras cañameras, pero quedan cañamones, buena gente sellineras que no están en los rincones. Muchas gracias. Tengo entendido que el presidente de la Asociación Cultural Santa Cecilia, parlamentario, iba a subir a decirle unas palabras a Juan, cuando quieras. Buenas noches a todos los presentes, en especial a los anfitriones de este acto, los miembros de la Asociación de Amigos de Lin, a los cuales hay que felicitar por la magnífica labor que realizan arrancando del anonimato muchos detalles y curiosidades de la historia y cultura de Linares. Así como esta cantidad de institucionalizar un galardón que sirva para realizar a verdaderos amigos distinguidos de nuestra ciudadanía, que han destacado por su trayectoria personal, profesional, por su individualismo y sobre todo por acumular amigos a su alrededor. Al conocer la noticia del nombramiento de nuestro Juan para gozar de tal galardón, desde la Asociación Cultural Unión Musical Santa Cecilia de Lin, la cual tengo el honor de presidir desde hace poquito tiempo, nos hemos mostrado muy orgullosos y creemos que se hace justicia hacia esta persona. Ya creemos en él, una persona ideal para incluirlo en el privilegiado grupo formado por tan diversas figuras conocidas, como son la señora Remedios López Jiménez y don Enrique Caballero Llena, que compartirán junto a él este año tal distinción. O como en el año pasado ocurrió con Emilio Cerdá, José de Barcas y el conocido Vicente Lucas. Por tanto, no podíamos faltar a este acto, aunque solo fuera con esta humilde intervención, para no dilatarlo mucho más. Es un tópico decir que resulta difícil hablar de algo que conoces a la perfección, pero es cierto. Incluso creo que a los que somos músicos nos cuesta un poquito más, porque en público nos acostumbramos a tocar un instrumento y no a hablar. Si, por ejemplo, hubiese venido con mi instrumento un clarinete a ejecutar piezas que hablaran sobre Juan, podría haber elegido en el repertorio obras como Poeta de Adriano, obra que fue parte del repertorio de su primer concierto como director en el Cinema Gandía, la cual ofrece un solo de saxo tenor muy elegante, cosa que impregna también en la figura de Juan. Otra obra sería la 1812 de Tchaikovsky, obra muy difícil de ejecutar,
lo cual caracteriza el gran afán de superación que Juan tiene. No podían faltar marchas de procesión. Yo me decanto por Madre Mía, de Ricardo Dorado. ¿Por qué? Porque se asimila al sentir del gusto por lo clásico del maestro Juan. Y Cristo del Gran Poder, dedicada a la imagen de Jesús del Campo de Bellinero, compuesta por él, junto a Nicolás Cordero. Y por último, un pasadoble. En este caso, sus melodías. Me viene muy bien, pues en él destacaríamos el valor de la alegría y optimismo que comparten dicha obra con Cañamón. Todo empieza con un hecho. A nivel de la banda, el anterior maestro, conocido como Miguel Picazo, da un paso atrás como director de la renacida banda de música, comprendiendo que la primera etapa en la que consigue que la banda salga de nuevo a las calles de su ciudad, según me comentan músicos de esa época, las condiciones no eran las más cómodas para aventurar el futuro concierto de dicha banda. Juan, como uno de los músicos de más edad, se arma de valentía accediendo a la petición de ser el nuevo director. Ese simple hecho hace que recayera entre sus manos no solo manejar la batuta, sino la misión de volver a ilusionar a un grupo de músicos que no pasaba por el mejor momento y de romperse casi literalmente la cabeza para conseguir ingresos y renovar el envejecido instrumental con el que contaban en esos momentos. Quizás si no hubiera sido por ese simple hecho, la trayectoria de la unión musical se habría estrellado para siempre y hoy no podríamos estar tan orgullosos de los 36 años que lleva cumplidos dicha asociación y de lo que ha crecido en número de socios y en calidad musical. Y además, siendo una de las asociaciones culturales más antiguas de la región de Castilla-La Mancha. Empezada la andadura, ni más ni menos que 25 años ha durado en el cargo. Ayudado siempre por las sucesivas juntas directivas encabezadas por José Manuel Vela, Paco Valencia y Antonio Pérez Martínez. Junto a ellos, todo proyecto que se ha propuesto lo ha construido. No vamos a volver a leer el currículum de éxitos musicales de la banda, en los que acudió al sexto centenario de la Catedral de Murcia, la grabación de CD de marcha, los exitosos conciertos en la Feria de Albacete, sino yo destaco el gran proyecto de la creación de la Academia de la Banda, puesto que ha sido la base de todo lo demás. Ha creado una generación entera de músicos, de los cuales algunos han aprovechado esas primeras clases para hacer de ellos su vida profesional. Ejemplos son nuestro Jesús Miguel Pérez, José Miguel Cantero, Ana Dolores Pérez, José Antonio Castillo, Fernando Company, Rafael Roche, Antonio Rodríguez, Tony y Álvaro Tuñero, los cuales han terminado su carrera musical con gran éxito y pueden dar una gran muestra de ello. Junto a estos músicos con nombre propio, habremos pasado por sus manos infinidad de chavales y no tan chavales, que con carácter amateur y aficionado siempre agradeceremos haber elegido este camino en el que hemos conocido a grandes amigos y nos ha dado tan buenos valores. El no ser músico del conservatorio nunca ha sido un obstáculo para Juan, ya que lo ha sufrido a base de horas y horas robadas alrededor, para hacer de todos nosotros buenos músicos, siempre con su mano izquierda, intentando ser incluso nuestro confidente y darnos buenos consejos. Aunque a veces, como personas pertenecientes a la vieja escuela, no nos hemos librado de una reprimenda fruto de la tensión a la que a veces le provocamos sin darnos cuenta, ya que la responsabilidad asumida por él hacia la banda siempre ha sido máxima. Debido a esa misma responsabilidad, su familia ha tenido que competir con la banda para conseguir su atención. Pero ese primer acto de valentía que luego le llevó a lo que muchas personas anhelan, que es trabajar en lo que a uno más le gusta, creo que merecieron la pena a pesar de los tiempos difíciles. El día en el que me comentaba
que había tomado la decisión de ceder la batuta, debo de confesar que acto seguido pensé en todas las cosas que se han perdido por no fallar a la música. Su familia sobre todo, sus nietas, su allí deportivo, ver una procesión. Aunque acto seguido comprobé un tímido sonrojo en su rostro y que los ojos se le empañaron. Entonces comprendí que la música no debe faltar nunca en su vida diaria. Y por eso te seguiremos dando la lata como los niños se la dan a un padre, porque siempre será, para todos los que hemos pasado por la banda estos 25 años, nuestro padre musical. Podríamos introducirnos en más anécdotas sobre detalles de tu carácter humano. Cómo nos llevabas a nuestra casa incluso cuando se hacía tarde hasta montar 14 personas en su furgoneta. Cómo se quedaba un sábado de gloria atendiendo a cambiar las partituras para que el domingo de resurrección contásemos con ellas. Cómo nos cogía a Cande, la de la Asociación del Cáncer, para bailar un paso doble a medio de nuestra ejecución. Pero bueno, eso es salir a otro costal. No me extiendo más. Para finalizar, quisiera hacer un ruego a este público que ha querido acompañarme hoy para que en la próxima festividad de Santa Cecilia asistan al Templo de la Asunción, porque allí volverán a ver al incombustible Juan dirigiendo la mitad de mis conciertos, que servirá como continuación de este motivo. Gracias, Juan, por todo. Creo que una de sus nietas le iba a dedicar unas palabras. Hola, muy buenas noches. Para aquellos que no me conozcáis, deciros que mi nombre es Rocío Pérez López. Soy la nieta mayor de Juan, y aquí me acompañan las otras dos nietas, Laura y Pilar. En nombre de toda nuestra familia quisiera expresar nuestra alegría de agradecimiento por este homenaje, sobre todo en tiempos donde a veces los jóvenes olvidamos la labor de nuestros mayores. A veces pasamos de largo sin darnos cuenta del gran trabajo que han desempeñado personas como Juan, que no contaron con las numerosas oportunidades de formación de las que disponemos ahora. Por todo ello, decir que nos sentimos orgullosos del trabajo de mi abuelo. Él nos enseñó a respetar esta institución. Somos conscientes de que la banda ha sido y es para él una segunda familia, a veces la primera a la que se ha dedicado muchos años de su vida. Juan ha demostrado durante años su necesidad a la mayoría de los mismos musicales de Cecilia, sobre todo cuando ha rechazado ofertas para dirigir otra formación de gran renombre de la provincia de Albacete. Y se ha sido, como hemos comprobado, un gran profesional, créanme, y les digo que ha sido y es mejor abuelo todavía. Juan, te queremos mucho. Bueno, y para finalizar el acto, pues Juan va a dedicarnos unas palabras, darle las gracias por su amabilidad de haber contado esta noche con todos ustedes para acompañarlo, decirles también que ahora vamos a tener una cena con él en el Hotel Reina Victoria, que aquellas personas que nos quieran acompañar pues pueden hacerlo. Muchas gracias. Bueno, esto es muy corto, solamente pues para agradecerles que me hayan acompañado aquí esta tarde.
Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarme en este día tan especial. La mayoría de las personas que están aquí me conocen y saben muy bien que lo mío es dirigir la banda. Y hablar, hablo mucho, de más en algunas ocasiones, pero nunca en público. Las palabras que quiero pronunciar son sobre todo palabras de agradecimiento. Agradecimiento a todos los que habéis estado a mi lado durante tantos años. Habéis creído en mí con mis virtudes y con mis defectos. Que me perdonen, pero son tantas las personas y amigos que me han acompañado en estos casi 25 años al frente de la banda, que prefiero no dar nombres para no equivocarme y olvidarme de nadie. Pero sobre todo, un director debe comenzar dando las gracias en primer lugar a sus músicos, aquellos que con los que ha compartido tantas horas de ensayo, de preparativos, de conciertos, de procesiones y cabalgatas. Músicos que se han tomado en la banda desde niños y ahora ya son hombres y mujeres, y a ellos les deseo lo mejor en el futuro. También quiero destacar el apoyo que he recibido de todos los equipos directivos de la Unión Musical, presidentes, secretarios, tesoreros, vocales. Gracias por la ayuda recibida del excelentísimo Ayuntamiento de Hellín, a todas y cada una de las corporaciones que han apostado por la música y que han confiado en mi persona. Es mi deseo hacerles un llamamiento para que a pesar de los momentos de crisis nos dejen apostar por la música, porque la música es entretenimiento, pero sobre todo es educación y cultura. Un cariñoso recuerdo al personal del Ayuntamiento, a los trabajadores y compañeros de la Casa de la Cultura y, por supuesto, a la Asociación Amigos de Hellín por acordarse de mí y dedicarme su tiempo. Y, en definitiva, gracias a todos los semineros, amantes de la música. Os habréis dado cuenta de que no he nombrado todavía a mi familia, lo cual no quiere decir que no la tenga presente. Hoy, más que nunca, me acuerdo especialmente de mi padre, Juan y Magdalena. Gracias a ellos, la música fue parte de mi vida. Pero después de tantos años de trabajo, lo que han soportado más de cerca han sido mi mujer y mis hijos. Ellos también han puesto de una manera u otra un granito de arena, ayudándome en todo lo que han podido en relación a la banda. A mi esposa Charo, a mis hijos Juan Fernando, Charo, Ana Pilar y especialmente a mi Javi, el único que desde pequeño, con 7 años, me ha acompañado en la banda, y al que le pido que siga tocando, que siga adelante y que no abandone. Y a la nueva generación, a mis nietas, Rocío, Laura y Pilar, que sienten la emoción de la música cuando escuchan la banda y me mentiría si negara que como abuelo tengo la esperanza de que alguna de ellas siga mi camino. Esto, desde luego, no es una despedida, porque aquí no se va nadie. Colaborando con la banda en lo que haga falta, porque estoy a vuestra disposición para lo que me pedéis, porque lo único que deseo son grandes éxitos a la Unión Musical. ¡Viva la banda!
época de Raúl, con las fotos y la gente, al final se calienta. Aprovechar para decirles que mañana vamos a tener una sorpresa, que va a ser la presentación del proyecto de la ermita de la Cruz de la Langosta. Entonces, todo aquel que quiera venir, están invitados para ver el nuevo proyecto de la nueva ermita que queremos realizar en el monte de la Cruz de la Langosta.